Números complejos. Se llama número complejo a todo par ordenado de números reales. El primer número del par se denomina primera componente o componente real y el otro número segunda componente o componente imaginario del número complejo. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el número complejo 2 parte real, 1 medio parte imaginaria, menos 7 parte real, 12 parte imaginaria, raíz cuadrada de 20 parte real, 1,2 parte imaginaria. Tanto la componente real como la componente imaginaria de un número complejo son números reales. El número complejo que tiene nula su componente real y su componente imaginario es el número 1, se llama unidad imaginaria y se representa con la letra I y se escribe como 0 parte real, 1 parte imaginaria. El número complejo puede representarse de otra manera llamada expresión binómica, que es la suma de su componente real más el producto de su componente imaginaria por I. Tenemos, por ejemplos, el número complejo 2 tercios parte real menos 1 parte imaginaria, se lo puede escribir en su forma binómica como 2 tercios menos 1 por I. Otro ejemplo, tenemos menos 7 parte real, 12 parte imaginaria, es igual a menos 7 más 12 por I. Un último ejemplo, menos 0,4 parte real, raíz cuadrada de 5 parte imaginaria, se lo puede escribir como menos 0,4 más raíz cuadrada de 5 por I. Se dice que dos complejos son conjugados cuando solo difieren en el signo de sus componentes imaginarias y se escribe. Tenemos el número complejo menos 9 parte real, 2 parte imaginaria, su conjugado solo difiere en el signo de la parte imaginaria y se lee como conjugado de el número complejo menos 9 parte real, 2 parte imaginaria. Adición de números complejos. Se llama suma de dos números complejos al número complejo que tiene por componente real a la suma de las componentes reales y por componente imaginaria a la suma de las componentes imaginarias de los complejos considerados. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la suma del número complejo 3 parte real menos 5 parte imaginaria más menos 0,5 parte real, 4 parte imaginaria. Sumamos las componentes reales, es decir, 3 más menos 0,5 y sumamos las partes imaginarias, menos 5 más 4, dándonos como resultado otro número complejo cuya parte real es igual a 2,5 y cuya parte imaginaria es menos 1. Otro ejemplo, tenemos la siguiente suma. El número complejo raíz cuadrada de 2 parte real 1 tercio parte imaginaria más raíz cuadrada de 8 parte real menos 2 noveno parte imaginaria. Sumamos las partes reales, es decir, raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 8 y por otro lado las partes imaginarias, es decir, 1 tercio menos 2 noveno. Esto va a ser igual a otro número complejo cuya parte real va a ser igual a raíz cuadrada de 2 más 2 por raíz cuadrada de 2 y cuya parte imaginaria es 3 menos 2 dividido 9, dándonos esto como resultado otro número complejo cuya parte real es 3 por raíz cuadrada de 2 y 1 noveno parte imaginaria. Sustracción de números complejos. Se llama diferencia entre un número complejo y otro al complejo que tiene por componente real a la resta de las componentes reales y por componente imaginaria a la resta de las componentes imaginarias de los complejos considerados. Por ejemplo, tenemos la siguiente resta. El número complejo 1,5 parte real menos 5 por raíz cúbica de 3 parte imaginaria menos otro número complejo 4,5 parte real menos 3 por raíz cúbica de 24 parte imaginaria. Restamos las partes reales,
es decir, 1,5 menos 4,5, y por otro lado restamos las partes imaginarias, es decir, menos 5 por raíz cúbica de 3 menos 3 por raíz cúbica de 24. Esto nos da como resultado otro número complejo cuya parte real es menos 3 y cuya parte imaginaria es el cálculo de los resta de los radicales, es decir, menos 5 por raíz cúbica de 3 más 3 por raíz cúbica de 2 al cubo por 3 una vez factorizado el 24. Esto ya nos da el resultado final, que es otro número complejo, menos 3 parte real, raíz cúbica de 3 parte imaginaria. Multiplicación de números complejos. Para el producto de dos números complejos, primero expresamos ambos números en su forma binómica y luego aplicaremos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o a la resta. Por ejemplo, tenemos el producto del número complejo 3 parte real menos 2 parte imaginaria por el otro número complejo 5 parte real 4 parte imaginaria. Expresándolo en su forma binómica, tenemos que el primero es igual a 3 menos 2 por i por 5 más 4 por i. Entonces, multiplicando 3 por 5, es decir, haciendo la distributiva, nos da 3 por 5. Luego multiplicamos el 3 por 4 por i. Luego tomamos la parte imaginaria del primer número complejo, es decir, menos 2 por i, lo multiplicamos por 5. Haciendo la regla de los signos, tenemos que es igual a menos 2 por i por 5, y luego multiplicamos por 4 por i. También hacemos la regla de los signos. Esto nos da como resultado que es igual a 15 más 12 por i menos 10 por i menos 8 por i al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado vale menos 1, lo cual nos da que es igual a 15 más 12 por i menos 10 por i más 8, y eso es igual a 23 menos 2 por i. División de números complejos. Para hallar el cociente de un número complejo por otro no nulo, se multiplican el dividendo y el divisor por el conjugado del divisor. Por ejemplo, tenemos el número complejo 5 parte real menos 3 parte imaginaria dividido el otro número complejo 1 parte real menos 2 parte imaginaria, expresándolo como fracción y escribiendo ambos en su forma binómica. Lo multiplicamos tanto al numerador como al denominador por el conjugado del divisor, que en este caso es igual a 1 más 2 por i. Luego multiplicamos tanto en el numerador como en el denominador, recordando que hay que aplicar la propiedad distributiva y teniendo en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1, y cancelando en el denominador, nos queda que en el numerador es igual a 5 más 7 por i más 6, y en el denominador 1 más 4. Y teniendo en cuenta que las propiedades de la suma y resta del número complejo, nos queda 11 quintos más 7 quintos por i.